Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 18 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Se nos informaba ayer que se registraron 231 nuevos casos de coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas. Y bueno, esto enciende las alarmas. Lamentablemente ya instituciones como la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales habían advertido lo que podía ocurrir en nuestro país. Eso le costó, bueno, unas declaraciones amenazantes en su contra, pero bueno, continúa el ascenso en el número de pacientes de contagios en Venezuela. El país sumó un total de 3.386 contagiados y 28 fallecidos desde su aparición el pasado mes de marzo. Nicolás Maduro señaló que en las próximas horas iba a anunciar medidas especiales de protección en medio de grandes contradicciones, bueno, con el manejo de esta crisis sanitaria. Primero se advierte sobre el éxito de estos esquemas que, bueno, decidieron aplicar en nuestro país, el 5x10, el 7x7, y ahora aseguran que van a tomar medidas de protección. Comentamos con ustedes la reacción del doctor Julio Castro ayer, anteayer, en sus redes sociales, expresando preocupación sobre la flexibilización de la cuarentena en momentos en los cuales se presenta el mayor número de casos en nuestro país. Habrá que ver qué ocurre. Hay toda clase de información extraoficial sobre lo que está ocurriendo con los trabajadores de la salud. Ojalá se cumpla lo que está en el papel que se firmó a principios de este mes con la OPS para que se garantice la transparencia al momento de dar información cierta sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con el COVID-19. Hay una buena noticia, o al menos alentadora. La Universidad de Oxford ya produce vacunas para venderlas en diciembre, una vez testadas. Ellos se adelantan, ojalá tengan éxito en estas pruebas. Además, bueno, ellos, el Jenner Institute, fundado en 2005, tiene como objetivo desarrollar vacunas, recuerdan las agencias, para enfermedades de gran importancia para la salud pública, como la malaria, la tuberculosis y el VIH. En Venezuela, el oficialismo, lejos de hacer frente, bueno, a esta crisis, ofreciendo transparencia en el manejo de la información o permitiendo el ingreso masivo de ayuda humanitaria a nuestro país, se han dedicado a intentar asumir el control de la única institución legítima que queda en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. La intención evidente es permanecer en el poder y no precisamente bajo un esquema democrático. Esto ha generado reacciones en todo el mundo. Los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino han en su mayoría rechazado estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia al margen de la Constitución, no solo designando un Consejo Nacional Electoral, atribución que es propia del Parlamento venezolano, sino tomando por asalto a los partidos políticos. Y la pregunta que muchos ciudadanos hacen es, bueno, ¿cuál es la estrategia o cuál tiene que ser la estrategia de la alternativa y la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio para alcanzar una transición a la democracia frente a este nuevo escenario? Nos acompaña Andrés Velázquez, él es dirigente nacional de la Causa R, además forma parte de esta casa, participa en el programa Contigo de RCR. Con él hablamos hace algunos días y él expresaba preocupación. 1.000.000 de gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por el contacto. Bueno, pues yo le adelante, lo escuchamos. No, dime, por favor.
No, quería pedirle una primera valoración acerca de todos estos temas. Hemos leído un documento que ustedes en la causa R están proponiendo para, bueno, establecer una especie de hoja de ruta justamente para alcanzar la transición a la democracia frente a este nuevo escenario político en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, previamente quisiera un mínimo comentario, un muy pequeño comentario relacionado con el tema del COVID-19, con el coronavirus. Ciertamente tienen razón todos aquellos que no se explican este sistema de tira y encoge de 7x7 que hace 7 días de flexibilización, 7 días de nuevo de cuarentena o de medidas más severas relacionadas con la lucha o defensa frente al coronavirus. Nadie lo explica y más bien se ve como un absurdo el hecho de que cuando se dispara en Venezuela o se elevan y comienzan a multiplicarse los casos de contagio, bueno, estemos hablando en Venezuela de flexibilización. Y hago el comentario porque sencillamente quiero alertar a la población. Hemos venido, no solamente nosotros, sino mucha gente, y por cierto muy calificada, han venido advirtiendo de el uso que está haciendo el régimen con el coronavirus para permitir de alguna manera seguir manteniendo el control en la población. Siempre he dicho que esto le vino como anillo al dedo a Maduro porque ha logrado de una u otra manera mantener a la gente inmovilizada, tratar de justificar la falta de gasolina en el país también porque, bueno, no hay gasolina o no expendemos gasolina o se raciona porque estamos en cuarentena, en fin, toda la justificación que él ha intentado con relación a esto. Y en tal sentido yo alerto, este régimen es malo, lo hemos visto, no tenemos que apresurar mucho esfuerzo para saber distinguir que esta gente es macabra y pudieran estar jugando con esto para continuar con su control. Solo ese comentario quiero hacer. Y en relación al tema, lo que hemos visto ya en esta última semana, bueno, definitivamente yo ratifico, no hay condiciones en Venezuela para realizar proceso electoral. No hay condiciones para que los venezolanos puedan votar, pero más importante, incluso para que pueda elegir. No hay condiciones en Venezuela. Y siempre pondremos el ejemplo del Estado Bolívar, bueno, que la señora robavotos del CNE, que se acaba de despedir, Tibisay Lucena, bueno, se fue con la cabulla en la pata, como diríamos popularmente, sin responderle el fraude al Estado Bolívar, el reclamo del pueblo de Bolívar en relación a ese fraude cometido, demostrado con pruebas, bueno, irrefutables en la mano. Y sin embargo, no, nada pasó allí. No hay condiciones para no solo no votar, sino para no elegir en Venezuela. Y visto esos acontecimientos ya de estos últimos días, bueno, la cosa se complica aún mucho más, porque estamos entonces en presencia de unos esbirros judiciales que tan ilegales como Nicolás Maduro, tan usurpadores como él, bueno, que nombran un Consejo Nacional Electoral ilegítimo igualmente como los que lo designan, y no conforme con ellos, bueno, llegan al extremo de asaltar, de robar partidos políticos, sus símbolos, para entregárselos a unos corruptos ya tarifados, que ya notariados, pudiéramos decir, que el país perfectamente conoce por sus hechos de corrupción, bueno,
para montar una suerte de oposición a su medida. Eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro en este instante, razón por la cual definitivamente entonces tenemos que preguntarnos de qué elección podemos hablar en Venezuela en esas condiciones. Esto es verdaderamente grave y por eso hoy más que nunca entonces es por lo que tenemos que enfrentar y decirle no y convocar al país a decirle no a eso, y por eso entonces tenemos que estar obligados a presentar una suerte de ruta que responda, que enfrente la arbitrariedad hoy presentada por el régimen, y eso es lo que ha hecho la causa R de manera responsable. Le hemos enviado a todas las organizaciones políticas, estamos proponiéndole a la Asamblea Nacional una suerte de hoja de ruta en la que, en primer lugar, el planteamiento es llamar a la unidad férrea en este instante, dado incluso ya que no hay dudas en torno a que no se puede participar en esa payasada electoral que pretende Maduro con esas elecciones parlamentarias, ya no habiendo debate ni discusión en relación a eso, porque todos los partidos alrededor de Guaidó han manifestado públicamente en un comunicado que no van a acompañar esto. Entonces, no habiendo eso, el llamado es a ratificar la unidad en torno a restablecer la Constitución. Primer punto, restablecer la Constitución, y para ello estamos proponiendo una suerte de ley especial sustentado en el artículo 333 constitucional, enmarcado en el Estatuto de Transición, que ya fue aprobado por la Asamblea, para definitivamente dejar claro que no reconocemos ni a ese CNE ni a esas elecciones, que vamos a actuar ante el mundo, toda los parlamentarios y los representantes diplomáticos que internacionalmente tiene Guaidó, bueno, definitivamente que trabajen con el Parlamento Europeo, con la Unión Interparlamentaria Mundial, con todos los parlamentos de América Latina, con el gobierno americano, con todos ellos para los efectos de no reconocer de ninguna manera esas elecciones, y que las elecciones que están planteadas tienen que ser presidenciales, pueden ser presidenciales y parlamentarias, pero presidenciales, porque eso es lo que está pendiente en Venezuela, porque sencillamente Maduro es un usurpador, como siempre hemos dicho, que se autoeligió el pasado 20 de mayo del año 2018. Tengo que preguntarle, porque leyendo atentamente el documento que ha presentado la causa R, nos surgen algunas inquietudes y le traslado algunas. Ustedes hablan de mantener la continuidad del mandato de la Asamblea Nacional. Creo que allí hay una opinión más o menos compartida entre las organizaciones que hacen bien la alternativa. Sí, yo le pediría un comentario al respecto, porque ellos, efectivamente, hablo del chavismo, van a instalar seguramente una asamblea a su medida, y a partir de allí probablemente se desate una persecución política contra la dirigencia, o, digamos, se profundice la que ya existe hoy día. Yo le pediría un comentario al respecto. Si lo que ustedes están promoviendo, bueno, es hacer vida política, probablemente en la clandestinidad o en el exilio, es decir, aterrizar un poco esa idea, qué es lo que ustedes han pensado, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ustedes hablan de la necesidad de celebrar elecciones con un Consejo Nacional Electoral designado por la actual Asamblea Nacional. ¿Cómo visualizan ustedes este escenario? ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Bueno, sí. En primer lugar, la propuesta es un desafío a lo que está haciendo Maduro. Y cuando hablamos de la continuidad de funcionamiento de esta Asamblea Nacional, no es más que asumir una responsabilidad desde el punto de vista constitucional, porque la propia Constitución habla de restablecer el hilo constitucional, y en ese sentido creo que el riesgo, cualquier tipo de riesgo, como ya se ha asumido, como ya lo han asumido, como ya se está asumiendo
en la actualidad, porque nada va a cambiar en relación a persecución, a prisión, a destierro, a todo tipo de abuso contra los parlamentarios, que ya se viene haciendo, de manera que no es de extrañar que también eso pueda ocurrir, pero en todo caso eso tiene que quedar latente y determinado ya de una vez por esta Asamblea Nacional. El riesgo está allí presente, por supuesto, pero bien bueno que tocas ese punto concretamente, porque aquí lo importante al pueblo venezolano, y este es un mensaje muy claro, cuidado con resignarnos a que, bueno, esto es así, nos arrodillamos, no hay nada que hacer y sencillamente Maduro sigue aferrado al poder, usurpando el poder por los años que le dé la gana y estableciendo elecciones en las condiciones que a él le dé la gana y su gente estará como medida para mantenerse en el poder. Entonces, definitivamente eso es así. Hay riesgos, por supuesto, pero esta asamblea tiene que mantenerse. Y eso no va a ser el hecho de que Maduro celebre esas elecciones chimbas, esas elecciones fraudulentas, y pueda montar un CNE, una Asamblea Nacional paralela posteriormente. Eso no lo va a hacer más fuerte. Todo lo contrario. Vean lo que ha ocurrido con su autoelección como presidente. Más de 60 países no lo reconocen. Toda la ilegitimidad con la que carga Nicolás Maduro, esa legitimidad de origen que no tiene, que es la que da el voto, bueno, eso no lo tiene Maduro. Si eso es así, y le ha generado hasta el día de hoy toda esta situación de obstáculos para que pueda seguir desempeñándose, imagínate tú ante el mundo lo que esto puede generarle. Ya hay pronunciamiento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Unión Interparlamentaria Mundial, ya hay pronunciamiento del Congreso Americano, ya hay pronunciamiento del Grupo de Lima, y tienen que venir uno tras otro pronunciamientos desconociendo ya de una vez esa pretensión de Maduro de montar un parapeto de Asamblea Nacional, bueno, en las condiciones en las que todos estamos viendo que pretende montar. Eso es para nosotros claro, muy importante, y por otro lado, bueno, hay para eso que nombrar un Consejo Nacional Electoral, y para eso estamos planteando también que sea empoderado como tiene que ser el TCJ, que está en el exilio, y en este sentido un CNE. Lo van a perseguir muy probablemente, pero también tiene que ser nombrado. Yo creo que no nos queda de otra. Si el régimen cierra todas las vías políticas para resolver esta crisis en Venezuela y se atreve de manera tan desembosada, tan descarada a ir contra todo lo que signifique resquicio democrático para resolver esto, pues de alguna u otra manera estamos obligados a revisar todos nuestros pasos para que las acciones que hagamos también tengan la contundencia necesaria, y en ese sentido yo digo, cuando hablo de contundencia, hablo de presión, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional. Mucha más presión, porque entendemos que Maduro, por las buenas, como se dice popularmente, porque él se le ocurrió un día, amaneció de buena manera, no va a abrir cauce a la democracia, sino que hay que obligarlo, y para eso se hace, o es posible hacerlo, es con la presión que el pueblo sea capaz de generar. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, dirigente nacional de la Causa R, forma parte del equipo de RCR en el programa contigo, bueno, ofreciendo detalles acerca de este documento, esta propuesta para avanzar, presentada por su organización. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando el panorama político, el destino de Venezuela, tomando en cuenta los últimos acontecimientos y la profunda crisis que afecta a nuestro país, que se agrava además con la pandemia o en medio de la pandemia de COVID-19. Nos acompaña Juan Pablo Guanipa, me dice, ya lo tenemos en línea telefónica, el primer vicepresidente de la Asamblea, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por el Zulia, a quien le dieron golpe de Estado por que no se juramentó ante la Constituyente Comunal. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, buenos días. Siempre un gusto hablar contigo. Un gusto conversar con usted, diputado. Le pediría una primera valoración sobre el tema que nos ocupa. Hay mucha inquietud, evidentemente, ante las últimas decisiones, por calificarlas de alguna manera, del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, que buscan tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país. Hace algunos minutos conversamos con Andrés Velázquez, la causa R ha hecho una propuesta. Yo le pediría una primera reacción de su parte acerca de lo que está ocurriendo y sobre todo con su organización, Primero Justicia. Lo escuchamos. Bueno, momento oscuro de la historia de nuestro país, momento en el que un grupo de delincuentes intenta constituir definitivamente una dictadura totalitaria, además vinculada con el crimen. Momento de reflexión para todos, no solamente para nosotros en Primero Justicia, sino para todos los dirigentes, militantes, simpatizantes de partidos políticos, y yo diría que para la colectividad en general. Es un momento duro, difícil, pero un momento en el que tenemos que tomar una decisión. La decisión, a mi modo de ver, tiene que ser seguir adelante en medio de circunstancias totalmente complejas, porque obviamente que la represión, la persecución y además toda la situación que cada uno está viviendo en su casa, que tiene que ver con una crisis humanitaria compleja a la que no le para nada absolutamente esta dictadura, además, como tú dices, profundizada con el tema del COVID-19, que ya vemos que el Zulia sigue creciendo lamentablemente en esa realidad. Es decir, todo esto es una especie de cóctel que nos obliga a asumir posiciones, a actuar, y yo soy de los que piensa que también es un momento para reflexionar sobre la unidad democrática, sobre cómo está funcionando, cómo debe funcionar, cómo se reorganiza, cómo se integra, quiénes realmente estamos decididos a mantenernos en unidad con un foco y un objetivo claro. También para revisar la estrategia y para, a partir de allí, intensificar acciones que permitan que se pueda generar un clima de cambio en el país. Lo que no podemos hacer, bajo ningún concepto, es resignarnos o rendirnos. Así que es un momento de reflexión, pero para intensificar una lucha en favor de la liberación de Venezuela. Bueno, varias inquietudes, diputado. Por ejemplo, en este documento de la causa R, ellos recogen una opinión que ya parece compartida por la gran mayoría de organizaciones que hacen vida en la Asamblea Nacional, y es que se debe establecer, dicen ellos, la continuidad del Parlamento hasta tanto se celebren elecciones libres en nuestro país.
Yo le pedí un comentario porque en la práctica aparentemente la Constitución y las leyes lo permitirían, eso nos han dicho expertos, pero lo cierto es que el chavismo, una vez que instale un parlamento a la medida, seguramente va a profundizar la persecución contra ustedes. Yo le pedí un comentario de su parte y cuál es la posición de Primero Justicia al respecto. Lo escuchamos. Mira, ese es un tema que está en discusión, que Primero Justicia no tiene una posición con respecto a ese tema. Si tú me preguntas si eso es viable, yo creo que eso es posible en medio de una circunstancia en la que lleguemos al 5 de enero sin tener elecciones o con una elección fraudulenta. Sin embargo, a mí siempre me gusta hacerme la pregunta, ¿eso nos ayuda en el objetivo de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa? Si eso nos ayuda, bueno, vamos a discutirlo, vamos a pensarlo y vamos a ver de qué manera lo asumimos. Si eso no nos ayuda, bueno, vamos entonces a desecharlo. Es decir, nosotros tenemos que tener como foco fundamental que todo lo que hagamos tiene que ir encaminado hacia la posibilidad de lograr el clima que permita sacar a Nicolás Maduro. Y yo creo que si tenemos todavía 6 meses y medio de aquí al 5 de enero, nuestra lucha, nuestro foco, nuestro objetivo tiene que ser en seguir generando algunas acciones que permitan que el cambio pueda producirse. Y obviamente, si ese cambio no se produce de aquí al 5 de enero, discutir esa posibilidad. Pero yo prefiero centrarme en lo que tenemos que hacer ya, a partir de este momento, en función de lograr que una presión nacional e internacional pueda ayudarnos en el esfuerzo de salvar a Venezuela. Yo no pienso que esta dictadura es invencible. Yo no pienso que esta dictadura está en su mejor momento. Ellos están conscientes de la dificultad que han generado al país y la dificultad que tienen ellos, sobre todo de gobernabilidad. Si ellos están conscientes de eso, lo que están haciendo es huir hacia adelante para tratar de consolidarse como una fuerza hegemónica y ya después ver qué hacen con el país. Y nosotros tenemos que jugar en este juego, es decir, tenemos que ver cómo actuamos para lograr que el cambio se pueda producir. Diputado, le traslado entonces la inquietud. En su opinión, ¿qué es lo que se puede hacer ya para alcanzar el objetivo de una transición a la democracia en nuestro país? Mira, es muy complejo, por eso te digo que es necesario que hagamos una pequeñísima detención, nos detengamos un ratico en la acción, son unos días, a mi modo de ver, porque sí creo que tenemos que definir algunas cosas en lo que hemos llamado la unidad democrática. Lo primero que tenemos que ver es si realmente hay una unidad democrática. En segundo lugar, si esa unidad tiene un criterio adecuado en cuanto al foco que debemos tener para lograr salir de la situación que estamos viviendo. Y te lo digo ¿por qué? Porque uno percibe, y no estoy hablando del G2, del G4, del G8, estoy hablando en general de la oposición venezolana. Alguna gente que se hace llamar de la oposición tiene la convicción de que nosotros tenemos que sentarnos y cohabitar con el señor Maduro para que él nos dé unos espacios políticos y se mantenga en el poder. Quien piense de esa manera, a mi modo de ver, no puede estar en la unidad democrática, porque está terminando en el concepto de resignación y de búsqueda de un espacio que puede resolver su vida, pero que no va a resolver la vida de los venezolanos. Entonces, primer criterio, nuestro foco tiene que ser sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. ¿Tú piensas de esa manera? Entonces formas parte de la unidad. Vamos a sentarnos, vamos a reunificarnos, vamos a revisar nuestra estrategia y vamos a relanzarnos hacia los objetivos que tenemos trazados. Luego, ¿qué tenemos que hacer? A mi modo de ver, porque es un tema sumamente complejo, porque indudablemente que estamos en un momento en el que la gente vive en medio de la lucha por la sobrevivencia y por otro lado tenemos miedo a la presión. Entonces, pero yo, como lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que nosotros tenemos también que ver cómo esa unidad de la que estoy hablando se está relacionando con la gente, cómo nos estamos relacionando la persona que está viviendo el drama que ya todos conocemos y que hemos descrito en distintas oportunidades en cada región del país, en cada barrio, de cada estado, de cada ciudad, de cada municipio de Venezuela. Y ahí creo que tenemos que rescatar un medio de comunicación que nos permita generar la confianza que indudablemente se ha perdido. Mucha gente siente que no hemos logrado el objetivo
que nos hemos trazado, lo cual es absolutamente cierto y tenemos que reconocerlo, y deja de mirar hacia Maduro y comienza a mirar hacia los lados. Entonces hay un nivel de desconfianza importante, eso también tenemos que abordarlo. Entonces llevo dos: una, revisar la unidad; dos, revisar la relación de la unidad con la población, con la gente, y a partir de allí establecer mecanismos que permitan rescatar la confianza de la gente. Y luego también tenemos que ver cómo nos vinculamos con la comunidad internacional. A veces los venezolanos pensamos que somos como el centro del mundo y que el mundo está demasiado pendiente de lo que nos está pasando. Y pareciera que no están así. Yo creo que tenemos que ser absolutamente agradecidos con la solidaridad internacional. Pero lo que no podemos pensar es que esa solidaridad internacional es el único factor necesario para resolver el problema que el país está atravesando. Entonces tenemos que ver también cómo nos vinculamos con la comunidad internacional. Y yo vuelvo a lo que siempre te he dicho, que me parece que resuelto todo eso, lo que tenemos que hacer es intensificar mecanismos de presión internos, porque los mecanismos de presión internacional se han dado y se van a seguir dando. Ahora, nosotros tenemos que ver cómo logramos que en medio de este COVID-19 podamos intensificar mecanismos de presión. Es un asunto que también tenemos que conversar y resolver para lograr entonces que se pueda dar un clima de cambio. Si no hay presión interna, es muy difícil que nosotros podamos lograr mecanismos a través de los cuales podamos tener la posibilidad de solventar las cosas. Hay mucha gente que dice que bueno, que lograr un escenario electoral es sumamente complejo, y yo creo que es cierto, y lo están demostrando. Son 5 sentencias, una detrás de otra, que reflejan que esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia no tiene ningún interés en utilizar la justicia, el equilibrio, ni el Estado de Derecho, ni nada, sino su único interés es responder a las directrices de Miraflores. Ahora, si nosotros intensificamos la presión, esa va a ser la única posibilidad que nos va a permitir que haya una posibilidad de cambio en el país. Ahora, usted hablaba de la comunidad internacional, le traslado 2 inquietudes, diputado. Número 1, ayer trascendió, según The Washington Post, parte del libro del asesor del presidente Donald Trump, John Bolton. Esto ha generado, bueno, toda clase de discusiones en los Estados Unidos. Y en lo referente a Venezuela, el señor Bolton dice que el presidente Trump en un momento determinado tuvo sus dudas de reconocer o no a Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país. De hecho, 30 horas después, según John Bolton, el primer mandatario de los Estados Unidos, tenía cierta inquietud luego de tomar esta decisión. Yo le pedí un comentario en torno a este tema y en general el apoyo de la comunidad internacional a estas alturas. Y si han tenido usted contacto, con algunos representantes diplomáticos y cuáles son las preocupaciones que le han trasladado sobre lo que viene. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, diputado, yo le preguntaría acerca de primero justicia y el papel de este señor que está en Cabo Verde a espera de su extradición a los Estados Unidos. Alex Saab es investigado en distintos países, incluyendo Colombia, Ecuador, se le vincula con los que ahora van a tomar control de su organización. Yo le pediría un comentario sobre estos 2 temas. Mira, con respecto al primer tema, yo creo que nosotros tenemos que irnos por lo práctico, por la realidad, por lo que ha sucedido, porque me parece interesante. Yo también creo que eran como 40 páginas del libro de Bolton dedicadas a Venezuela. Ahí las tengo para darle una leidita cuando tenga un chance, ¿no? Pero obviamente Bolton está actuando de acuerdo a su punto de vista, a su visión y quizás a su confrontación con el propio presidente de los Estados Unidos. Si nos vamos a lo fáctico, Estados Unidos ha respaldado a Juan Guaidó y ha respaldado a Venezuela. Eso es lo que podemos constatar, no solamente por el recibimiento en el Congreso de los Estados Unidos, sino por todas las actuaciones que en el concierto internacional Estados Unidos ha llevado adelante con el objetivo de lograr rescatar la democracia en Venezuela. Y hay que ver que Estados Unidos tiene intereses, evidentemente, que tienen que ver con su propia realidad interna. En este caso, Venezuela se convierte en una amenaza planetaria cuando es un país que se vincula no solo con Cuba, con Irán, con China, sino que se vincula con el narcotráfico, que se vincula con la guerrilla, que se vincula con distintas fuerzas del mal que evidentemente pueden afectar la región.
Entonces, no solamente es una cuestión altruista de los Estados Unidos de querer rescatar los valores de la democracia, sino también hay allí una revisión de una situación geopolítica que puede afectar a parte importante de la comunidad mundial y por eso sienten la necesidad de actuar. Yo creo que nosotros debemos a Estados Unidos agradecimiento por la actuación que ha tenido con respecto al tema venezolano. Ha sido una actuación diligente, ha sido una actuación militante y que nosotros esperamos que tenga resultados. Ojalá sea más pronto que tarde. Con respecto a los temas de Alex Saab y la vinculación de alguna gente que militó en Primero Justicia con él, bueno, aquí se están develando completamente las vinculaciones, las relaciones. Primero, de Saab con la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí hay un asunto que realmente es importante, porque el hecho de que el régimen haya salido a defenderlo, haya dicho que le ha dado un pasaporte diplomático venezolano, porque todos sabemos que el señor no es venezolano, es colombiano, y que hayan salido a defender además lo que supuestamente gestiona en favor de Venezuela alrededor del mundo, es una demostración de una vinculación delincuencial que ha jugado con el hambre de los venezolanos, porque el negocio fundamental de este señor ha sido el tema de los CLAP, y está demostrado que en la compra de productos para los CLAP no solamente han comprado productos de mala calidad y todo eso, sino que ha habido sobreprecios impresionantes. Lo que ayer revisaba, por ejemplo, en una oportunidad manejaban algo más de 200 millones de dólares y solamente reportaron 3 millones o 4 millones de dólares, lo que refleja que los niveles de corrupción son realmente asombrosos, impresionantes, y queda en evidencia la dictadura cuando sale a defender a este señor Saab. Yo le pido a Dios que se logre la extradición y que eso pueda abrir la puerta al conocimiento mundial de todo lo que está pasando en Venezuela con la utilización de los recursos. Ahora, lamentablemente, en medio de todo esto, 3 diputados de Primero Justicia y diputados de otras organizaciones políticas cayeron y al final ellos son presos del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ellos, por una situación de obtener recursos, se prestaron para tratar de limpiarle la cara al señor Saab, a través de las cuales, sin ningún tipo de investigación, ellos llegaban a la conclusión de que el señor Saab no era testaferro de Nicolás Maduro. Mira, esto es una barbaridad, que una gente en una comisión de Contraloría, porque lea un acta constitutiva y estatutaria, llegue a la conclusión de que el señor Saab no es testaferro de Maduro, es un abuso a la inteligencia de la gente. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron por dinero. Y por eso fueron que si a la Fiscalía de Colombia y a otras gentes, a otros organismos de otras partes del mundo, para tratar de limpiar la cara. Cuando tú haces eso, tú entras en el delito, tú entras en la mafia y no te puedes librar, y te van dando instrucciones y las vas a tener que acatar. Yo no sé si ellos están haciendo lo que están haciendo solamente por eso o porque son unos sinvergüenzas oportunistas. Todo puede ser parte de ese conglomerado de acciones de esa gente, pero evidentemente que son repudiables. Hoy, entonces, sale este señor Brito a decir que él es coordinador de Primero Justicia y que habla de la región de las regiones. Mira, ni un solo estado, ni un solo coordinador estatal, secretario de organización, subsecretario de organización, secretario general, subsecretario general, absolutamente nadie en Primero Justicia ha secundado lo que este señor Brito está haciendo. Primero Justicia es un movimiento, es una familia, es un grupo de gente que está luchando por la liberación de Venezuela. Brito nos da asco, Parra nos da asco, Conrado Pérez nos da asco. Lamentamos profundamente que alguna vez hayan militado en nuestro partido. Qué tristeza que se vean las caras y no los corazones, que hayan llegado a una organización política que les abrió las puertas hasta para que fueran diputados, porque al final yo creo que todos tenemos que reconocer que la gente, cuando votó en diciembre del año 2015, no votó por personas. Yo no gané mi circuito porque yo era un gran líder, yo gané mi circuito porque la gente estaba desesperada y quería votar en contra de la dictadura de Maduro, y yo fui el candidato unitario para enfrentar a quien optaba por la gente de Maduro en el circuito donde yo participé. Entonces, al final de cuentas, estos señores se han hecho de una actitud que uno tiene que decir con toda su letra que es totalmente repudiable,
nunca van a lograr representar a Primero Justicia, y a nosotros lo que nos corresponde es seguir dando la pelea, no solamente viendo a la Primero Justicia como un fin en sí mismo, porque no lo es, sino viéndolo como un instrumento de la lucha que tenemos que seguir librando para salvar a Venezuela de esta situación que nos tiene totalmente asfixiados. Diputado, un millón de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Juan Pablo Guanipa es dirigente de Primero Justicia por el Estado Zulia. Siempre recordamos, gobernador electo por la entidad, quien sufrió golpe de Estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal. Vamos a la pausa y regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de, entender qué nos depara el corto, el mediano plazo en nuestro país, luego de lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta decisión de un ala del chavismo de cerrar cualquier salida electoral, así lo aseguraba hace algunos minutos Andrés Velázquez, dirigente nacional de la causa R, se suma a nuestra mesa de debate. Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes. Pues le pediría a nuestra invitada una primera valoración acerca del tema que nos ocupa. Insisto, varias organizaciones coinciden en señalar que ha cerrado la vía electoral para promover un cambio, una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. La escuchamos. Sí, muy lamentable, pues lo ocurrido la última semana, las acciones del TCJ en los dos sentidos, ¿no? En el sentido primero de esa nominación írrita de los rectores sin ser la entidad que debe nombrarlos, y además pasando por obviando todo el trabajo de la comisión, por un lado, y luego la acción de expropiación de los partidos políticos, por un segundo lado, lo que hace es empeorar las cosas, ¿no? Ello no es sorprendente, hay que decirlo, ¿no? Es muy negativo, es muy serio, empeora la situación, pero no sorprende porque es parte de ese patrón terrible, de esa pulsión, yo diría que es una pulsión suicida, una pulsión al caos, donde duro y los factores claves de la nomenclatura, ¿no? Esa huida
adelante en cualquier crisis política seria, que anula cualquier rendija de esperanza, cualquier rendija de democratización, ¿no? Había cierto tenue optimismo en las posibilidades de constituir un tribunal electoral, que es uno de los caminos hacia la normalización democrática, producto de una negociación. Eso entiendo que estaba bien avanzado, y había cierto cauto optimismo por parte de Ángel Medina, que estaba al frente de esa comisión, y otros actores, y lo que hemos visto es que ante cada rendija de posibilidad de democracia, Maduro se atrinchera muy fuertemente en esa convicción que ya hemos visto en él de morir matando, digamos, ¿no? Es terrible decirlo, pero pareciera que es su objetivo, ¿no? Porque en cada huida hacia adelante, Maduro empeora la situación no solamente para el país y no solamente para la oposición, pero empeora la situación para sí mismo y para la jerarquía, digamos, del régimen, ¿no? Dos inquietudes a la luz de lo que comparte nuestra invitada. En principio ella dice, es una pulsión suicida. El problema es que se lleva por delante a toda Venezuela, a todos los ciudadanos. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las alternativas, en su opinión, que tiene, las organizaciones políticas que quieren un cambio en nuestro país, tomando en cuenta el cierre a cualquier salida electoral de momento en Venezuela? La escuchamos. Sí, repito, pues es un patrón ya, es un patrón, y lo vimos en las negociaciones de Noruega, en las negociaciones de Barbados, cuando se estaba a punto de llegar a un acuerdo orientado a la democratización, pues Maduro se levantó de la mesa, bien de motu propio, o bien obedeciendo a algún actor que no es tan visible, ¿no? Pero además no había sido la única ocasión, pues lo vimos también cuando en procesos anteriores, ¿no? En las negociaciones de República Dominicana, de allí, en vez de llegarse a un acuerdo, Maduro precipitó esa convocatoria a las elecciones presidenciales de 2018, que lo ponen en aprietos mucho más a él, pone mucho más exigua su capacidad de maniobra, y compromete mucho más a su entorno más directo, o sea, pone en peligro a su entorno más directo, y esto lo hemos visto con la incapacidad clara de proteger, no solo de protegerse a sí mismo, sino de proteger a su personas más allegadas. Lo vimos con el caso de Saab, ¿no? Del empresario colombiano, lo vimos con el caso de los llamados narcosobrinos. Ese patrón, digamos, que yo llamo pulsión al caos o pulsión suicida, tiene que ser visto con muchísimo temor por la propia gente que está alrededor de Maduro. Porque al final morir matando, yo creo que si bien es una opción para Maduro, no debería ser una opción para los que están en la segunda línea de poder, digamos, del régimen, ¿no? Efectivamente ahora se ha cerrado nuevamente esta rendija electoral con un CNE que no tiene credibilidad ante el país, que podría tenerlo, pero digamos, no es ni siquiera parte ni siquiera depende de los propios rectores que hayan sido escogidos allí, ¿no? Sino depende más bien del sistema que se ha formado alrededor, ¿no? Del sistema político, del sistema de dominación electoral, ¿no? Y luego pues se agrava evidentemente con el secuestro de los partidos políticos, el secuestro de sus símbolos, el secuestro de sus tarjetas, que
al final, y yo lo comparaba ayer en un comentario que hice en otra entrevista, lo comparaba a la expropiación de RCTV, o sea, es parte del mismo patrón, o sea, tú desde el alto gobierno se ha venido expropiando, se expropian fábricas, se expropian medios de comunicación, se expropian partidos políticos, pero no son capaces de hacerse con la productividad de las fábricas, ni hacerse con las audiencias que tenían los medios expropiados, ni son capaces tampoco de hacerse con los votos que tienen las organizaciones políticas expropiadas, ¿no? Entonces son actuaciones tremendamente primitivas, parecidas al hombre primitivo, al hombre prehistórico que cazaba y pescaba, pero no era capaz de sembrar, ¿no? Y esa es la tragedia de Maduro y que en esta tormenta perfecta de la que hemos venido hablando, donde no solamente el clima de conflictividad política es lo que está sobre la mesa, sino que está el azote de la pandemia y están los problemas gravísimos de movilidad nacional que existen, y el problema de la implosión, digamos, o la destrucción de todo el aparato productivo, la destrucción del sistema sanitario. Es decir, tiene que haber, y yo creo que hay que apelar a ello, un chavista o un chavismo no suicida que esté viendo esta situación, ¿no? Donde este patrón de que cada día es peor que el anterior está ineludiblemente ligado a Maduro como mandatario y necesariamente tiene que revertirse, ¿no? Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, tratando de ayudarnos a entender, bueno, los escenarios que tenemos por delante a partir de este momento de nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con una buena noticia para nuestro país. En medio de tantas vicisitudes, José Gregorio Hernández podría ser beatificado este fin de semana. La información que manejan agencias y portales informativos es que en Roma la plenaria de cardenales admitió la solicitud de beatificar al médico venezolano. Solo faltaría que el Papa lo anuncie públicamente. Y leo nota que publica el Universal, en versión electrónica. La plenaria de cardenales celebrada en Roma aprobó el martes la beatificación de José Gregorio Hernández, figura ejemplar de Venezuela. Según fuentes en el Vaticano, dice la nota, podría hacerlo este fin de semana, que así sea. Una excelente noticia para nuestro país, especialmente para los creyentes. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.